Buen día compañeros, el día de hoy les voy a presentar el ejemplo de alcantarilla de losa, en este caso para una obra de drenaje con esviaje. Bueno, a continuación les presento lo que viene siendo los datos, en este caso los datos proporcionados por el ingeniero, el cual podemos ver que tenemos un cruce esviajado, el sentido del escurrimiento es hacia la derecha, y en cuanto a los datos de terracería en el cruce, tenemos que la elevación de la subrasante es de 999.98. Tenemos un espesor de revestimiento de 20 centímetros, un espesor de carpeta de 15 centímetros. En este caso la elevación de la rasante R la vamos a tener que calcular nosotros. También la rasante del camino la vamos a tener que calcular nosotros. Tenemos una pendiente del camino, en este caso P, de 11.30%. En este caso la pendiente es positiva. Tenemos unas semicoronas para el lado izquierdo de 3.40, el lado derecho de 3.24. También tenemos un ángulo de desviaje de 28.1118.6 grados. El desviaje es izquierdo. Y para la pendiente transversal tenemos que para el lado izquierdo es de menos 2.24% y para el lado derecho de 2.24%. Ahora bien, teniendo ya estos datos, proseguimos a vaciar, a vaciarlos en esta plantilla que ya elaboré. Pero antes, déjenme mostrarles lo que viene siendo la sección transversal. Bueno, para la sección transversal, como bien tenemos acá, podemos notar intuitivamente que esta sección se encuentra en curva. ¿Por qué? Porque nuestra, digamos, semicorona está en negativo en el lado izquierdo y positivo en el lado derecho. Por lo tanto, esto nos indica que se encuentra en una curva. Ahora bien, ya prosiguiendo a vaciar los datos, tenemos que la estación en la que nos encontramos es de 5 más 610.3. Metemos ese dato, que es de 5 más 610.3. Este dato no nos sirve para el diseño, pero sí podemos referenciar en qué estación vamos a colocar la alcantarilla. Ahora bien, el cruce es esviajado y colocamos el dato esviajado. El sentido, el sentido del escurrimiento, en este caso es derecho. Para lo que viene siendo el esviaje vendría siendo del lado izquierdo. En cuanto a la elevación de la rasante, en este caso la elevación de la rasante vendría siendo de la subrasante, vendría siendo de 998, perdón, vendría siendo de 999.98. 999.98, que no se nos olvide las unidades, si no el cálculo o las operaciones no nos va a salir. Tenemos un espesor de revestimiento de punto .20. Tenemos un espesor de carpeta que es de 15 centímetros. Punto 15, en este caso los voy a dejar en metros. Tenemos también una rasante, no, la rasante del camino la vamos a calcular ahorita. Tenemos una pendiente del camino que es de 11.3%. En este caso es positivo y lo colocamos este dato. También tenemos que el ángulo del desviaje, en este caso tenemos un ángulo de desviaje de 28.1118.6 grados. Para lo que viene siendo las semicoronas, en este caso Y subíndice 1, que vendría siendo el izquierdo, es de 3.40 metros, que no se olvide lo que viene siendo las unidades. Y para el lado derecho, que es Y subíndice 2, vendría siendo de 3.24 metros. Para lo que viene siendo la pendiente transversal, en el lado izquierdo, tenemos que W subíndice 1 es de menos 2.24%. Para W subíndice 2
es de 2.24%. Bien, teniendo estos datos ya ingresados, proseguimos a calcular lo que viene siendo la elevación de la rasante. Y la elevación de la rasante no es más que la suma de lo que viene siendo, la elevación de la rasante no es más que la suma del espesor de revestimiento más la elevación de la subrasante. Ahora bien, calculando este dato, ingresamos la suma más el espesor del revestimiento, teniendo así una rasante de 1000.18 metros, el cual nos va a servir para hacer el diseño. Resaltamos este valor, puesto que es importante, y calculamos lo que viene siendo la rasante del camino. La rasante del camino se calcula mediante la suma de la rasante más el espesor de la carpeta. Por lo tanto, tenemos una rasante de 1033. Este dato igual es importante, lo resaltamos. Y bueno, tenemos ya todos los datos primordiales para el cálculo de diseño puestos. Ahora bien, en cuestión de los taludes, estos taludes como no los tenemos a la mano, pero tenemos pero tenemos la sección transversal, podemos obtenerla de esta sección mediante el trazo de una vertical. En este caso la voy a realizar, que es una vertical con una distancia de una unidad y una horizontal. Esta horizontal la podemos prolongar, no importa la distancia que tenga, puesto que lo que nosotros queremos es que el talud que tenemos aquí intersecte con esta horizontal para obtener el talud que nos está pidiendo el programa, o en este caso el cálculo de diseño. Entonces aquí hacemos lo mismo de este lado, proyectamos una vertical de 1 y una horizontal. Y bueno, ahora bien, vemos que talud es el que tenemos en el lado izquierdo, acotando esta parte. Y nos dice que aquí tenemos en el lado izquierdo una distancia de 3.03. Ahora veamos en el lado derecho. Tenemos una vertical de 1. Y aquí una distancia de 1.539. Por lo tanto, aquí podemos tomar un criterio. Y este criterio consiste en redondear estos valores. En este caso, como aquí es de 1 a 3.03, podemos dejarlo 1.3. Y en el lado derecho lo podemos dejar de 1 a 1.5. Por lo tanto, mencionando estas consideraciones o este criterio que vamos a tomar, en este caso para el talud normal izquierdo lo vamos a dejar de 1.3, y para el talud normal del lado derecho lo vamos a dejar en 1 a 1.5. Por lo tanto, programamos este dato de la siguiente forma. El talud normal 1 vendría siendo 3 y el talud normal 2 vendría siendo 1.5. Teniendo ya este dato, proseguimos a calcular lo que viene siendo la distancia de desplazamiento de los hombros. En este caso los hombros esviajados. ¿Y cómo haremos esto? Bueno, este cálculo. Aquí se les muestra a continuación lo que viene siendo un diagrama, el cual, de acuerdo a lo que nos están dando en cuanto a los datos, nos dicen que tenemos un esviaje izquierdo. Por lo tanto, el eje de la obra va a quedar de esta forma. Y aquí tenemos otro pequeño gráfico que igual nos indica que cuando se tiene este tipo de eje, en este caso en un esviaje izquierdo, el escurrimiento pasa por
nuestro eje del camino de esta forma. En este caso, lo que tendríamos que calcular respecto a la distancia de desplazamiento de los hombros desviajados es esta distancia, x1 y x2. Por lo tanto, estas distancias las vamos a obtener de acuerdo a esta fórmula, que es x1 igual a la semicorona por la tangente del ángulo desviajado. Metemos estos datos, que nos dice que para x1, que es igual a la semicorona por la tangente del ángulo desviajado. Lo mismo haremos para, en este caso, el hombro derecho, que es x2 por la semicorona derecha, esto por la tangente del ángulo desviajado, y vemos qué datos nos arroja. En este caso ya obtuvimos el del lado izquierdo, ahora vamos a obtener el del lado derecho. Bien, ya que calculamos estos datos, nos dice que para el lado izquierdo tenemos una distancia de 1.816 metros y para el lado derecho de 1.731 metros. Esta distancia aún no está correcta en cuanto al hombro izquierdo. Como podemos observar en el diagrama, tenemos que esta distancia debe ser negativa, puesto a que el escurrimiento o el eje de la obra debe quedar de tal forma, como nos los dice este otro diagrama. Entonces, por eso es que aquí se colocaría un signo negativo. Ahora sí, ya tenemos la distancia negativa y el desplazamiento obviamente negativo en cuanto al lado izquierdo, y en el lado derecho pues vendría siendo positivo. Ahora proseguimos a calcular lo que vienen siendo las semicolonas, y estas semicolonas las calculamos con esta otra fórmula, que nos dice que es la semicorona desviajada es igual a la semicorona entre el coseno del ángulo. Ingresamos esta expresión en el MATCAD, decimos que es el cociente de la semicorona izquierda entre el coseno del ángulo desviajado. Ingresamos para calcular la semicorona desviajada derecha, pero con los datos correspondientes. En este caso, la semicorona derecha, que es y2 sobre el coseno del ángulo desviajado. Vemos qué dato nos da. Bueno, ya se tienen los datos calculados y nos dice que para la semicorona desviajada izquierda se tiene una distancia de 3.855 metros y para la semicorona desviajada derecha es de 3.673 metros. Ahora, estos valores los tenemos que calcular o proyectar en el eje, en la sección transversal que nos dieron. Aquí yo ya lo dibujé, solamente les voy a proyectar. Aquí podemos ver que la distancia que les comentaba que era negativa, de 1.816, y aquí la distancia positiva, que es de 1.731. En cuestión de las semicoronas, en este caso no se modifican, siguen siendo las mismas, tal como los muestra este diagrama, que y1 debe ser la misma, se debe conservar el valor, y y2 igual. Por lo tanto se toma que el valor debe ser de 3.4 y 3.24, tal como nos los dieron al inicio. 3.4 y 3.24, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho respectivamente. Ahora bien, un dato importante aquí, o un tip por decirlo así, es que para saber que estamos correctamente haciendo este cálculo, es que este valor, al momento de proyectar lo que viene siendo esta diagonal hacia el centro, debe de coincidirnos con lo que estábamos calculando. En este caso, tenemos que esta distancia nos da de 3.855.
Vemos en el programa que calculamos y nos da el mismo valor. Verificamos el del lado derecho y tenemos lo mismo. Por lo tanto, este es un tip con el cual podemos basarnos que estamos haciendo el trabajo correctamente. Ahora bien, proseguimos a calcular lo que es el desplazamiento de la rasante de cálculo. ¿Y eso cómo lo obtenemos? De acuerdo a lo que viene siendo esta otra expresión. Ingresamos esta expresión que es R1, vendría siendo la sumatoria de R, en este caso es la rasante, perdón, eso no es la rasante, más el desplazamiento del hombro por la pendiente. Lo mismo hacemos para el lado derecho, que en este caso lo vamos a denominar como R2, más la pendiente, más el desplazamiento del hombro por la pendiente, en este caso del hombro derecho. Bueno, continuamos solamente para obtener ya los valores. Algo importante antes de calcular los valores es que tenemos que conservar el signo, en este caso de lo que viene siendo el desplazamiento en cuanto al hombro izquierdo, puesto que más que nada tenemos que hacer que esta rasante se le disminuya y en este caso la forma como la podemos hacer es de esta forma. Sabemos que x1 nos da negativo y como queremos restar lo que viene siendo la rasante, este pequeño o este valor que nos dará esta multiplicación, entonces tenemos que ponerle un signo positivo para que se conserve ese signo. En el lado contrario le podemos poner negativo sin problema, puesto que este valor es positivo, por lo tanto se restaría y no había problema en eso, en este valor. Ahora proseguimos a calcular este dato para los dos lados y tenemos que para el lado izquierdo la rasante de cálculo es de 999.975 metros y para el lado derecho es de 999.984 metros. Resaltamos estos resultados y proseguimos con el cálculo de la elevación de los hombros desviajados. Estos hombros desviajados los vamos a obtener mediante esta otra expresión. En este caso, los signos repercuten mucho en cómo esté, en este caso, las semicoronas puestas, dado que aquí esta expresión se encuentra en bombeo. Aquí podemos ver cómo es que esta sección normal está en bombeo. Es como se basa esta expresión. Por eso es que aquí el signo es negativo en ambos lados. Pero nosotros, en este caso, como ya trabajamos este signo desde el inicio, en los datos iniciales, por ejemplo aquí, ya estamos considerando este signo, ya no es necesario colocarlo como tal, ya, ya se está considerando desde el inicio, por lo tanto, al momento de colocar lo que viene siendo la expresión, R1 se le estará sumando la sección, en este caso transversal, por
la semicorona, que es Y subíndice 1. Lo mismo pasaría para el segundo, perdón, para el lado derecho. Sumamos la pendiente de la sección transversal y obtenemos los valores. Tenemos que la elevación para el hombro esviajado izquierdo es de 999.899 metros y para el lado derecho es de 1000.057 metros. Resaltamos estos valores y continuamos con el cálculo del talud desviajado. Este cálculo del talud desviajado se obtiene mediante esta otra fórmula, que nos dice que no es más que el cociente del talud normal entre el coseno del ángulo desviajado más la constante K. En cuanto a la constante K, su signo, les voy a comentar que depende mucho de cómo de cómo sea el valor, el signo de la pendiente. En este caso, como nosotros tenemos un ángulo, perdón, un esviaje izquierdo, que vendría siendo el eje de la obra de esta forma, nos basaremos con estas gráficas. Pero de estas dos gráficas vamos a seleccionar en cuanto a qué signo tenga la pendiente. En este caso nosotros tenemos un signo de pendiente positivo, por lo tanto en el lado derecho K va a ser positivo y en el lado izquierdo va a ser negativo. Entonces, ya he mencionado estas consideraciones, proseguimos a calcular estos taludes. Antes tenemos que calcular primero K. Tenemos que K es igual, en este caso déjame ponerle K1 para que se diferencie del otro, que es la multiplicación del talud normal 1, que es del lado izquierdo, por la pendiente por el seno del ángulo esviajado. Lo mismo hacemos para el lado derecho, que en este caso le vamos a nombrar como K2. Por la pendiente por el seno del ángulo desviajado. Tenemos que para el valor de K en el lado izquierdo vendría siendo de 16 y para K del lado derecho vendría siendo de 0.08. Estos valores son adimensionales, así que no hay ningún problema y podemos seguir calculando lo que son los taludes desviajados. En este caso, para el lado izquierdo tenemos que es el cociente del talud normal 1, que es del lado izquierdo, entre el coseno del ángulo desviajado, y esto sumado lo que viene siendo la constante K, como les había mencionado, de acuerdo al diagrama. Aquí cometí un error de no ponerle el 1, entonces corrijo eso y ingreso el siguiente talud desviajado, en este caso para el lado derecho. Se hace de la misma forma, solamente que cambiando las variables. Aquí sería negativo, dado el siguiente criterio que les mencioné. De nuevo el error, me faltó el colocar bien la variable. Calculamos y tenemos un talud esviajado de 2.28 y tenemos para el lado derecho de 1.87. Previamente calculado estos datos, de igual forma tenemos que dibujarlos en la sección transversal. Por lo tanto, en este caso yo ya los efectué
Como podemos observar, aquí yo ya puse lo que son los hombros correctamente respecto al desviaje que se está haciendo con el ángulo, y podemos notar que el desplazamiento es de 0.8989. En cuestión de esta parte vendría siendo 999.899, que pues aquí ya lo está manejando el programa porque estoy redondeando a 3 decimales, pero entonces aquí en esta sección pues se encuentra correctamente. Ahora bien, me dice que para el lado izquierdo se sube lo que viene siendo 0.57 a partir del 1000. Lo que hice fue proyectar una sección solamente a partir de la elevación 1000 para que no esté considerando más tramos, o bueno, un segmento más largo. Entonces me exageré con este segmento, de hecho era abajo, no arriba. Y tenemos que es de 0.057. Proyectado estas elevaciones, solamente se trazaría lo que es una línea que conecte el hombro 1 con el hombro 2, y tenemos la nueva rasante. Ahora bien, para en cuestión de lo que viene siendo los taludes, se hace de igual forma. Se proyecta una vertical de 1 y se hace una horizontal respectivamente. Lo mismo se hace del lado contrario. En este caso solamente les voy a mostrar del lado izquierdo. Como podemos observar, aquí yo ya calculé lo que viene siendo los nuevos taludes respecto al desviaje que se está haciendo, que es de 1 a 28, justo como estoy proyectando. Y respecto a estas distancias, pues ya solamente se prolonga una línea diagonal, y ya este sería nuestro nuevo talud. Ahora bien, para lo que viene siendo en esta otra parte, ya solamente voy a mostrarles la distancia como tal, para ya no estar trazando y no ser tan largo el video. Tenemos una distancia de 1 y tenemos 1.86, bueno, casi 87, y justamente lo que tenemos en el talud desviajado derecho. Entonces, lo cual nos indica que estamos correctamente y podemos proseguir al cálculo de la longitud de la obra. Bueno, ahora bien, para lo que es el cálculo libre de la obra, en este caso, vamos a proponer una altura libre de la obra de 1.5. En este caso, vamos a programar esta altura de 1.5 metros, y la guarnición, de acuerdo al libro de Sajop, nos dice que para lo que son alcantarillas de losa, la guarnición se tiene que proponer, o se tiene que considerar 30 centímetros de altura de la guarnición. Por lo tanto, haremos caso a este valor. Entonces vamos a proponer una altura en cuanto a guarnición, de 30 centímetros. En cuanto al espesor de la plantilla, vamos a proponerlo de 10 centímetros, que vendría siendo 1.1 metro en metros, valga la redundancia. Y en cuestión de la directriz, en este caso, la directriz no es más que la intersección del talud con la guarnición. En este caso, para alcantarillas de losa, esta intersección debe de ser a la mitad de los 30 centímetros. Por lo tanto, el valor de la directriz vendría siendo de 15 centímetros. Ahora bien, en cuanto al espesor de losa, vamos a proponer una luz de 1.50 con un F'C de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso, vamos a considerar un espesor un poquito ancho, por así decirlo, en donde el colchón va en este caso a ser como mínimo de 25 y máximo de 75 centímetros, puesto a que si nos vamos a la sección transversal, aquí pues un colchón de 25 sí entraría, pero no entraría un colchón mayor a 75 centímetros, que es ya de 75 a 1.25. Por eso es que se contempla este
este espesor. Entonces vamos a colocar este espesor de losa. El espesor de losa vendría siendo de 18 centímetros. O igual punto 18. Lo vamos a dejar en punto 18. Para lo que viene siendo la pendiente de la obra, en este caso, voy a apagar unas capas que no las voy a ocupar más. Bueno, de hecho sí. La dejo mejor. Yo proyecté esta línea porque mi propuesta es la siguiente. Como tenemos esta cuneta con este corte, lo que queremos es que todo el agua que se recaude en esa parte entre directamente a lo que viene siendo nuestra obra de drenaje. Por lo tanto, proyecté una línea con pendiente, obviamente, a partir de este cero, de modo a que toque con el cero extremo en la que viene siendo en la parte derecha. Y mediante esta propuesta, lo que haremos es que aquí se coloque lo que viene siendo una caja, para que todo el agua que se recaude tanto del corte como de la cuneta caigan y esa se desfogue por el lado derecho de nuestra obra. Ahora bien, dicho esto, lo que haríamos es calcular la pendiente mediante la división de la altura entre la longitud. Entonces tenemos que para la pendiente, en cuanto a la longitud, tenemos de una altura de 0.165. 0.165. Entonces colocamos este dato, 0.165. Y en cuanto a la longitud, perdón, me perdí, es de 8.949. 8.949. Ahora bien, vemos el resultado que nos arroja este cociente. Lo convertimos a porcentaje y tenemos una pendiente de 1.84%. Esta pendiente está dentro de los permitidos, o de los sí, de los permitidos, por así decirlo. Entonces pues vamos a trabajar con esta pendiente sin ningún problema. La resaltamos puesto que es un dato importante. Y continuamos con la altura de la subrasante al colchón. En este caso, este dato técnicamente vendría siendo este valor que tenemos acá, que no es más que la altura entre la subrasante esta con nuestra línea que nos sirvió para calcular el segmento, perdón, la pendiente. Ahora bien, tenemos en este caso una altura de punto 525 metros, por así decirlo. Vamos a ingresar este dato de 0.525 metros. Luego vamos a calcular lo que viene siendo el nivel de desplante en el centro de la línea. Bien, ahora con respecto a esto, lo que haremos es que vamos a trazar técnicamente lo que viene siendo la directriz, el segmento de la directriz, la losa y la altura libre. Yo ya los hice, solamente déjenme proyectarlo. Ok, aquí está. Como podemos observar, este segmento que propuse, que me sirvió para calcular la pendiente, intersecta con lo que viene siendo el segmento, en este caso nuestro talud. Por lo tanto, este valor que hay de aquí a acá debe de ser de 15 centímetros, puesto que así lo marca
esta imagen, que es para losas de concreto. Una vez dicho eso, pues se calcula la suma de lo que vendría siendo el desplante, que no es más que la suma esta que les decía que es de la línea que intersecta con el talud, que vendría definiendo la directriz, más el valor de la directriz, más el, el espesor de la losa, más la altura libre. En este caso, pues tenemos, tenemos 15 centímetros, que es el valor de la directriz. Tenemos 18 centímetros, que es el valor de o el espesor de la losa. Y posteriormente tenemos lo que vendría siendo la altura de libre que estamos proponiendo. Aquí varía por una milésima, así que pues no hay problema. Y calcularíamos esto. Bueno, recordando que a esto se le tiene que sumar el segmento que nos intersecta con el talud, que va de la subrasante hacia el segmento que es de punto 525. Sumamos eso, la designamos como Z, en este caso de AO, que vendría siendo esa distancia que les mencionaba, más la directriz, más el espesor de la losa, más la altura libre. Y tenemos que Z es igual a 2.35 metros. Ahora bien, como en este caso, la subrasante, en este caso tuvo una pequeña variación, puesto a lo que viene siendo la compensación entre este hombro con este hombro, aquí técnicamente se movió un poquito, el cual pues vamos a calcularlo para que las dimensiones nos cierren correctamente. Vamos a ver qué distancia hay respecto a la elevación. Ok. Tenemos que esta distancia es de 0.9779. Ok, 0.9799. Considerando que esta elevación se está tomando a partir de el 999, entonces el valor correcto sería 999.9799. Entonces se coloca 997.99. Y esta es un poquito, en este caso, variable con el que teníamos, que para que se vean, en este caso tenemos 98. De hecho, pues no varía más que pues un poquitito, pero pues aún así lo consideramos, ¿no? Entonces, calculamos el desplante, ¿no? Que vendría siendo la subrasante N, que es la nueva subrasante, por poquito, que de hecho no varía mucho, menos Z. Y tenemos de desplante, bueno, aquí vemos que no me da el cálculo, pues lo meto manualmente, sin ningún problema, dado que pues ya lo calculé arriba. Desconozco cuál sea el problema. Ah, ok. El problema está en que no le puse las unidades a la subrasante nueva. Por eso es que no me lo calcula. Ahora ya queda totalmente programado sin ningún problema. Y tenemos el desplante de 997.625.
como podemos observar, aquí tengo trazado ya otro segmento, y para corroborar con este dato, vemos que el dato es la altura que se tiene aquí es de 0.625, justo como se obtuvo en esta parte. Por lo tanto, nuestro desplante es correcto. Resaltamos estos valores, puesto que son importantes. Como ya hemos calculado lo que son las semicoronas, que es para el lado izquierdo es de 3.85 metros, y para el lado derecho es de 3.673 metros. Calculamos lo que viene siendo la altura libre de la obra, no, perdón, la altura total de la obra, y esta altura total no es más que la suma del área libre más el espesor de losa más G. Y tenemos que de altura libre, perdón, de altura total es de 1.98. Ahora bien, vamos a considerar una corona de guarnición, y esa corona de guarnición es respecto a la altura libre que se obtiene, ¿no? Al calcular eso. Como nosotros estamos proponiendo una altura de 1.5, una altura libre de 1.5, en cuestión de lo que viene siendo la corona, nos dice que debemos considerar 30 centímetros de corona. ¿Y qué es la corona? La corona no es más que, en este caso, esta distancia o ancho que va a tener la guarnición. Ahora bien, considerando este dato, tenemos que de corona es de 30 centímetros. Perdón, continuando con el cálculo de la distancia entre la plantilla y la directriz, esta distancia se obtiene mediante la siguiente fórmula, que es m igual a la altura, en este caso la altura total de la obra, menos la directriz. En este caso, pues técnicamente vendría siendo los 15 centímetros. Ahora bien, para este dato decimos que tenemos m1 igual a la altura, en este caso la altura total de la obra, menos la directriz. Lo mismo hacemos para el lado derecho, que sería h2, y la diferencia de la altura menos la directriz. Tenemos que esta distancia va a ser de 1.83, y para, en este caso, perdón, aquí me equivoqué de variables, estoy poniendo otros. Aquí sería m, y abajo igual sería m. Bueno, tenemos ya estos datos calculados y podemos observar que viene siendo lo mismo, ¿no? Ahora bien, para lo que vendría siendo en este caso, para obtener el valor de m'1 y m'2, existe aquí un pequeño ajuste. Y les voy a platicar por qué. En caso de que, bueno, más bien en casos de tuberías, o cuando se está trabajando tuberías, se hace una corrección. Y esto es debido a que el muro del cabezal tiene un talud. Entonces se tiene que hacer una compensación con la pendiente y el coronamiento del mismo. Pero en caso de losas, la guarnición técnicamente es vertical. Entonces esta compensación ya no se efectúa. Por lo tanto, lo que vendría siendo este dato en donde se está multiplicando lo que es la corona por la pendiente, se cancela en ambos lados. Entonces aquí técnicamente perdón, m'1 vendría siendo igual a m1. Lo mismo pasaría para m'2, que vendría siendo lo mismo. Ahora, pues creo que es lógico que el valor que vamos a obtener aquí es igual, ¿no?
Bueno, ya previamente calculado esto, perdón, proseguimos ya a calcular lo que viene siendo las elevaciones de las directrices en el eje. En este caso, basándonos en esta dibujo, en este boceto, vamos a calcular lo que viene siendo f'. Y f' es esto. Y f'2. Continuamos. Y estos datos los obtenemos con estas expresiones. Que f'1 es igual al desplante más m1. M'1, perdón. Metemos los datos. F'1 es igual al desplante más m1. Lo mismo hacemos para el lado derecho. F'2 igual a desplante más m'2. Y tenemos que para este dato es de 999.455 y para f'1 es de 999.45. Técnicamente viene siendo lo mismo, así que pues no hay problema en esto. Luego continuamos con la elevación de la directriz bajo los hombros. En este caso, estos valores se obtienen mediante esta otra expresión, en donde el signo repercute en cómo estemos colocando nuestra pendiente, por así decirlo. Por ejemplo, aquí yo tracé un segmento que va, bueno, que desciende en el lado derecho. O sea, aquí está, digamos, el punto alto y aquí el punto bajo. Si nosotros trazamos una longitud, una recta horizontal, aquí estaría, digamos, en el lado positivo y aquí estaría negativo. Entonces, este signo repercute en esta parte. En nuestro caso, en el lado izquierdo sería positivo y en el lado derecho sería negativo, puesto a que descienden. Bueno, ya dicho esto, vamos a colocar estos valores. Entonces F1 vendría siendo F'1 más C1 por la pendiente. Luego tenemos para F2, aquí es F'2 menos la semicorona por la pendiente. Aquí ya estamos considerando el signo de la pendiente negativo. Por lo tanto, ya solamente calculamos, obtenemos los valores que nos da esta expresión. Y tenemos que para el lado derecho es de 999.387 metros y para el lado izquierdo es de 999.526 metros. Ahora bien, calculamos ahora lo que viene siendo la distancia vertical entre los hombros y la directriz, es decir, esta distancia que hay del hombro hasta el segmento que corta con la directriz en ambos lados. Y estos se obtienen mediante esta pequeña fórmula que está aquí, que es una diferencia de hecho. Ahora bien, calculamos para el lado izquierdo, que es H1, que igual ya se calculó, menos F1. Lo mismo hacemos para el lado derecho, es H2 menos F2. Y obtenemos los valores. En este caso se obtiene para el lado derecho de 0.67 metros y para el lado izquierdo, vamos a ver, es de 0.373 metros. Ahora sí ya proseguimos a calcular lo que es la distancia horizontal de los hombros a los puntos donde los taludes tocan los muros. Y pues bueno, una disculpa, es que
Se me irritó la garganta. Bueno, estas distancias las obtenemos mediante estos triangulitos, y de estos triangulitos salen estas otras expresiones que están aquí. Y nos dice que para calcular la distancia 1 es el cociente de lo que viene siendo la distancia vertical entre los hombros y la directriz. Esto dividido entre el 1 sobre el talud es viajado. En este caso, el signo de la pendiente vuelve a presentarse de esta forma. De acuerdo a nuestra, ¿cómo se podría decir? La pendiente. En este caso aquí está hacia arriba, por lo tanto es positivo, y hacia abajo es negativo. Entonces aquí, pues, vamos a considerarlo como positivo. Y de 2 vendría siendo H2, que es 1 entre el talud es viajado 2 menos la pendiente. Esto por cómo está considerado nuestra pendiente. Bueno, ahora si obtenemos estas distancias, y tenemos que para D1 es de 1.019 metros, y para D2 es de 1.27, no, perdón, 1.29 metros. Vamos a resaltar porque son datos importantes que vamos ahorita a presentarles por qué se calculan. Ahora sí, vamos a lo que es nuestra sección transversal. Yo ya en este caso los acoté. Y para verificar que esos datos son correctos, tenemos que la distancia que se obtuvo, en este caso que vendría siendo de 1.019, aquí lo calculé mediante el dibujo, es de 1.09. En este caso no hay mucha diferencia, puesto que son decimales, nada más. De hecho son milésimas. En cuanto al siguiente que está aquí, que es de 1.29, aquí nos da igual, casi igual, que es de 1.29. En este caso, aquí yo lo estoy considerando con 3 decimales. Y aquí pues mi AutoCAD lo estoy considerando por 2 decimales. Entonces pues aquí técnicamente está bien. Y en cuanto a los hombros, aquí tenemos esta distancia, que es la distancia H1 de 0.3774, y aquí tenemos de 0.373, que no varía mucho, pues, por una milésima. Y aquí tenemos de 0.668, y aquí tenemos de 0.67. Perdón. Ahora bien, una vez ya mencionado esto, pues proseguimos a calcular lo que son las longitudes de la obra, tanto izquierda como derecha. Y estas se obtienen mediante esta fórmula, que es la distancia del coronamiento más la distancia 1 calculada ahorita, más la semicorona. En este caso la semicorona es viajada. Entonces calculamos esta longitud, que es Q, más la distancia calculada de 1 más C, que C1, que es la longitud de la semicorona. En este caso la semicorona es viajada. Igual a Q, rayos, más la distancia 2 más la semicorona 2, que es la derecha. Y tenemos una longitud de 5.174 metros, y en cuestión del lado izquierdo, y para el lado derecho de 5.271 metros en el lado derecho. Calculamos la longitud total horizontal. En este caso, la longitud total horizontal no es más que la suma de ambas, tanto la izquierda como la derecha. Entonces se suma estas longitudes, y se tiene que la longitud total horizontal es de 10.44. En este caso, viéndolo en este diagrama,
Solamente hemos calculado esta longitud, por lo cual pues esta longitud técnicamente no nos sirve. No, ahora tenemos que calcular la longitud inclinada, en este caso respecto a la pendiente que estamos considerando. ¿Y cómo obtenemos esta longitud inclinada? Pues no es más que la multiplicación, que vendría siendo técnicamente un teorema de Pitágoras, pero asumiéndole a la longitud total de la obra, en este caso la longitud total horizontal, multiplicándola por la pendiente al cuadrado. Calculamos la longitud total de la obra inclinada y tenemos que no es más que el cuadrado de la longitud total horizontal más la misma longitud al cuadrado, pero ahora se multiplica por la pendiente, que igual es el cuadrado. Y ahora tenemos una longitud de la obra de forma inclinada de 10.446 metros. 10.446 metros. Y esta longitud vendría siendo nuestra longitud de obra. Ahora bien, aún no hemos terminado. De hecho, algo que quiero comentar es que nosotros desde un inicio propusimos que aquí iba a haber una caja. Por lo tanto, si aquí va a haber una caja, la distancia D1 no la tomaríamos en cuenta y solamente tomaríamos en cuenta la semicorona derecha y la distancia D2, puesto a que, como les comentaba, que desde un inicio estamos proponiendo una caja de entrada. Y basándonos en estas imágenes que de la forma correcta o la colocación correcta de una obra de drenaje en cuanto a corte y terraplén son las correctas en el inciso A y en el inciso B, justo como le estamos presentando. En este caso, es por eso que vamos a colocar esta caja de captación o una embocadura, por así decirlo, y para que quede un poquito más claro, esto es lo que vamos a proponer en cuanto lo vamos a colocar al ras de nuestra carretera, para que aquí se recolecte lo que viene de las cunetas. Y si en este caso se detallara más esta sección, igual se pudiera poner las contracunetas de modo a que desfogue en esta embocadura de entrada del agua. Entonces, siendo esto mencionado, vamos a restarle lo que viene siendo la distancia de 1 y el coronamiento. Por lo tanto, tenemos ahora una longitud corregida, por así decirlo, de 9.127 metros, que vendría siendo esta longitud. Y aquí ya lo proyectamos. En este caso, si sumamos 7.52, 8 más 1.597, tenemos una longitud de 9.125. Esta longitud de .125 técnicamente pues no varía mucho con la que hemos calculado mediante las operaciones. De hecho, no varía solamente por milésimas, así que pues no hay problema en ese sentido. Y pues esto sería todo de mi parte en cuanto al cálculo de la longitud de obra. Posteriormente mis compañeros les van a presentar el diseño de los aleros, el cálculo de los estribos, o más bien cómo es que se obtienen los estribos, y posteriormente se les va a terminar mencionando cómo se cuantifica lo que viene siendo este tipo de obras. De mi parte es todo y muchas gracias.